¿Qué tal? Es un gusto saludarles y aquí invitándoles para que estén con nosotros en este espacio en YouTube de Crucigrama Deportivo y en la página www.crucigramadeportivo.tv, donde vamos a tener muchas sorpresas, donde estamos trabajando fuerte para consolidar este proyecto, tanto en el crucigrama como otras cosas que verán precisamente en video en los próximos días y en las próximas semanas, así que le invitamos a que participe. Y bueno, vamos a comentar de lo que nos apasiona el mundo del deporte. Y en este caso hablaremos del clásico, un partido que siempre llama la atención, que es el más atractivo a nivel nacional, que quieras o no, es el que acapara la atención de propios y extraños, y esperemos a ver cómo se van dando las cosas. Los dos equipos requieren de la victoria, siempre ganar es importante. Esa historia de que todo puede pasar, bueno, en la estadística cuando las Chivas eran el campeonísimo le ganaban frecuentemente al América. Cuando en los 80s el conjunto capitalino vivió su mejor etapa, le ganaba frecuentemente a las Chivas, salvo aquella famosa semifinal y algunos partidos, pero en términos globales América ahí igualó muchas de las circunstancias. Ya después, cuando ninguno de los dos ha sido hegemónico, pues se han dado partidos, aunque garantía no hay en cuanto a cada encuentro. Siempre tenemos que valorar la cantidad de partidos que se pueden dar entre dos equipos y decir, bueno, este gana 7 de 10, a lo mejor empata uno y pierde 2, pero no sabemos cuál van a ser los dos que va a perder, por eso es tan atractivo el mundo del deporte. Nacho Ambriz requiere obviamente de la victoria, no es un hombre que en este momento esté siendo aplaudido por la comunidad del América, inclusive hay detractores dentro de los exjugadores del conjunto capitalino que les interesa dirigir al América. La historia te dice que bueno, solamente Carlos Reynoso realmente ha sido un triunfador como jugador y luego logró ser campeón como técnico. De hecho, su único título lo consigue ahí con el conjunto de las Águilas en lo que se refiere a la liga. Y ha habido otras opciones, Tena, el propio Brailovsky, que no podemos decir que les fue del todo mal. El ruso estuvo a unos minutos de ser campeón de la Sudamericana con el América, luego ya no tuvo más oportunidades con otro equipo o con el mismo plantel, con algunos cambios, y llegó Romano y bueno, tuvo la peor temporada de la historia del conjunto capitalino por el plantel con el que estaba. Pero bueno, la situación con Nacho Ambriz sí está complicada porque hay una gran resistencia mientras no dé resultados y para él obviamente los clásicos pueden ser importantes. Lo interesante es que tiene el soporte de su directiva y eso siempre ayuda, pero la crítica está fuerte y perder un clásico no le abonaría. En el caso de Chivas, la situación no solamente pasa por lo futbolístico, su proyecto de Chivas TV depende mucho de que el equipo ande bien para que la gente se anime a ver los partidos del Guadalajara. Obviamente tampoco le ha ido bien en el proyecto, que es una idea muy interesante, más allá de los intereses que pueda pisar, el proyecto en sí, en la búsqueda de recursos para el Guadalajara puede ser muy atractivo y del negocio, porque finalmente el deporte profesional es un negocio y hay que entenderlo como tal. Así que los dos equipos requieren de la victoria y para Chivas ganar el clásico es hacer que la gente se anime a saber qué está pasando con el equipo y entrarle con su cuerno al proyecto, que se supone es ahí donde se va a sustentar para contrataciones y una serie de factores que son importantes para que este equipo sea mejor, que es lo que debería de exigírsele una vez que el proyecto Chivas TV sea una cuestión consolidada. En fin, eso es lo deportivo y ahora vamos también a varios aspectos que se hablan en el entorno histórico de este duelo. Estamos siempre abiertos a la polémica, por cierto, cualquier comentario lo contestamos y esperemos tener buenos argumentos para hablar de esto, porque de eso se trata. Opiniones, pues siempre hay muchas, hay que tratar de argumentarlo. Históricamente hay mucha gente que siempre ha sacado que al América se le favorece por sistema, que hay una consigna. Yo, primero que nada, les digo que en el fútbol mexicano no se hacen bien las cosas, o sea, no podemos decir que todo sea limpio, todo sea claro, todo sea diáfano y las cosas se resuelvan de la mejor manera, no, se cometen muchos errores, a veces por torpeza, a veces por incapacidad. Lo que yo todavía no he podido detectar es la famosa consigna y voy a explicarme por qué. De repente hoy en la tarde con un aficionado que estaba en nuestro programa de la Zona Deportiva, en Zona 3, decía que para él el argumento más interesante o para él lo que demostraba que había arreglo y que se ayudaba a la América era el hecho de que el equipo pues
simple y sencillamente lo ayudaban, pero luego ya no lo ayudaban a las finales para que la gente no se diera cuenta. Imagínense, o sea, es un contrasentido. El hecho sería como si un ladrón llegara al banco, sacara la pistola, amenazara a todo mundo, pidiera el dinero, se lo entregaran, pero no se lo llevara, porque pues, ¿para qué se lo lleva ya? Lo importante es demostrar que podía robar y no se llevó lo que atracó. Es absurdo. O sea, finalmente tenemos que establecer que para que algo sea una realidad tiene que haber un móvil y tiene que haber resultados que lo comprueben. En un fútbol como el mexicano, donde casi llegamos a 100 torneos cortos desde que inició la era nacional, en torneos largos, con ganador que se daba precisamente con la suma de puntos, desde que apareció la liguilla y con los famosos torneos cortos que tienen liguilla, ya casi llegamos a 100 torneos. Y el máximo ganador, o los máximos ganadores, para quitarnos eso del 85, son Chivas y América. Y apenas alcanzan el 11-12% de lo que se ha dado en cuanto a campeones del fútbol mexicano. La cantidad de equipos que han logrado títulos son muchos. Entonces es absurdo pensar que todo esté arreglado y amañado para que gane un equipo cuando las estadísticas te dicen que no es así. Finalmente América debería llevar 30 títulos. Yo no digo que es 60 de los 100. Bueno, si tuviera 30, entonces podríamos sustentar estos hechos. Y hay cosas en la historia del fútbol mexicano que te corroboran también estos datos. Eso no significa que no se equivoquen y que no favorezcan en un momento determinado. Ahorita lo vamos a explicar desde varios ámbitos y el deporte nos permite sustentarlo con muchos hechos. El América en la temporada 82-83 rompió el récord de puntos, fue el equipo que más ganó, más puntos había conseguido. Si lo pones en tabla de 3, olvídate, nadie se ha acercado a esa cifra, solamente perdió 3 partidos en ese año. Y en la semifinal enfrentan a las Chivas, al odiado rival, al más importante. Si todo estaba arreglado, ¿cómo es posible que Guadalajara haya eliminado al América? ¿Y cómo es posible que lo haya eliminado con un arbitraje que tenía a modo la posibilidad de dejar a Chivas con 10 y el América con 11 cuando Cisneros le tira una patada a Outes responde de manera liviana? Todo estaba puesto para que el que tuviera la consigna dijera se va a Cisneros y se queda Outes. No, América se quedó inclusive con 9 hombres en ese partido. Y uno diría, bueno, si se brincaron las trancas y no cumplieron con la consigna, ese árbitro se va del fútbol mexicano. No, ese árbitro se llama Edgardo Codesal y llegó a pitar una final de Copa del Mundo apoyada por la Federación Mexicana. Y la Federación Mexicana, obviamente, parte de lo que es esta estructura del balompié mexicano con Televisa como una empresa que lo apoyaba. Entonces, cuando se crean estos mitos, mucha gente se lo cree y obviamente es mucho más fácil responder a que falló mi equipo por este tipo de cosas a que otro equipo fue mejor que el mío. Eso hay que entenderlo como tal. Y el fanatismo ayuda mucho en ese tipo de aseveraciones. Eso no significa que no hayan ayudado a la América o que no tuviera un aparato de comentaristas que se equivocaban, que en otras épocas pensaban que esa era la manera de mantenerse en el trabajo. Luego un día les platicaré la anécdota de lo que les hizo el Tigre Azcárraga a varios, o que mandó llamar a varios para explicarles cómo tenían que ser las cosas. Pero bueno, eran porristas con micrófono, eso es una realidad. Lo otro, simple y sencillamente, se han dado errores que han favorecido a la América y que le ayudaron en algún momento a ganar determinado partido o determinada final. Pero también ha habido errores que han perjudicado a este equipo y no ha podido llegar a la final o no ha podido conseguir lo que se requiere precisamente para obtener esos resultados. Y en México hay infinidad de equipos que han sido campeones. Si la consigna fuera esa, Santos no hubiera sido campeón, Pachuca en este momento no llegaría a las finales, León no hubiera sido campeón en un año en 2 torneos cuando va en contra de los intereses de la televisión abierta. Entonces vamos entendiendo que a todos los equipos los han perjudicado y a todos los han beneficiado. A Chivas hace un año había un comunicador que trabaja para TV Azteca y que pues prácticamente por quedar bien con sus jefes, no sé si le indicaban o él por cuenta propia, decía que a Chivas le iban a favorecer sí o sí para que no descendiera. Cuando el Morelia se quitó el problema, se volvió a quedar calladito y ya no dijo nada. Terrible, porque en el caso de que esté mintiendo, ¿cómo la empresa que está le permite mentir? Y si dijera la verdad, ¿cómo esta empresa que tiene equipos de fútbol está metido
en donde hay trampa, en donde no hay, donde hay arreglos de esta magnitud. Entonces es muy fácil hablar. Ojalá hubiera pruebas. Si usted las tiene o si usted conoce a alguien que las tenga, mis espacios están abiertos en estos medios del internet, en la radio, y lo damos a conocer con todo gusto. Pero pruebas, escuchar, yo he escuchado muchísimas cosas. En fin, la gente seguirá viviendo de esto, y lo seguirá diciendo y lo seguirá asegurando y aseverando. Cuando les dices, bueno, ¿y cuál es la prueba? Pues es lo que pienso y es lo que me dijeron y es lo que oí o alguien me dijo. Yo he escuchado hasta gente que ha sido dueña de equipos con este tipo de especulaciones, pero pruebas hay que mostrarlas. En Europa han llegado precisamente, inclusive Paolo Rossi, que fue campeón del mundo en el 82, fue a parar al bote porque encontraron las pruebas de que estaba haciendo algo ilícito. Javier Aguirre está metido en un asunto así en España. Entonces pruebas debe haber en algún lado. En México todavía no hemos llegado a esos niveles. Y ojo, se han hecho malas cosas. Al Querétaro le hicieron una chicanada y lo dejaron fuera de la primera división, beneficiando no a ningún equipo de Televisa, al Santos que tenía ya a Osvaldo, que llevó a Daniel Guzmán. Si no le hubieran quitado esos 3 puntos de manera ilegal, porque reglamentariamente no tenían por qué quitárselos, Querétaro se hubiera quedado y Santos hubiera descendido. Y después, al siguiente año, el Santos fue campeón del fútbol mexicano. Entonces, de que se hacen malas cosas y que a veces perjudica equipos de manera clara en la mesa, se ha dado. Lo otro, la consigna de que el arbitraje, la comisión disciplinaria, todo el entorno del fútbol está para favorecer un equipo, pues los argumentos y los números dicen que no, porque entonces están fracasando terriblemente, porque dejar un equipo con 12 títulos en 100 años es patético. Si no funcionas, te deberías de ir en ese caso. En fin, estamos abiertos a la polémica, estamos abiertos siempre a platicar de estos temas con argumentos para poder establecer los parámetros que se dan en el mundo del deporte y en este fabuloso deporte y fútbol mexicano que da para esto y mucho más. Nos seguimos escuchando por estas vías y acompáñenos en Crucigrama Deportivo, www.crucigramadeportivo.tv. Gracias.